La declaración pública del señor presidente del Consejo de Ministros ha concluido. Muchas gracias. Esa fue la conferencia. Maritza lo tenía todo para ser feliz: juventud, belleza, inteligencia y mucho talento para el arte. Pero todo eso quedó atrás de un momento a otro, más exactamente la noche del sábado 12 de septiembre de 1992, cuando un grupo especial de agentes de la DINCOTE allanaría una casa de 2 pisos ubicada en Los Sauces, en Surquillo. Mira, compadre, si me escuchas, acaba saliendo una mujer que vamos a un carro blanco grandazo de eso antiguo, está yendo con dirección al piso Gripo. Aquella noche, tras poner en práctica la llamada Operación Victoria, la policía antiterrorista dio uno de los golpes más recordados de todos los tiempos. Capturó con vida a Abimael Guzmán Reynoso y a toda la cúpula de Sendero Luminoso. Al fin y al cabo, al hombre le puede quitar las cosas, menos lo que tiene tapas. A nadie, así lo maten. Y si no muere, esto queda en los demás. Y eso nunca se va a borrar. Cuando lo conocemos, la historia va a reconocerlo. Esa captura traía consigo un dato ciertamente particular. Quien custodiaba al camarada Gonzalo era una bailarina de danza moderna. 2 semanas después, trayendo consigo un traje a rayas, una actitud desafiante y arengas senderistas a flor de piel, Maritza dejó en el pasado su talento como bailarina. A partir de ese día, su historia se convirtió en una oscura leyenda. Ocupación, bailarina profesional. Maritza Yolanda Garrido Leca Risco nació el 27 de marzo de 1965 en el distrito de Bellavista, en el Callao, y es la menor de una familia de 5 hermanos, es decir, la hija más pequeña del matrimonio compuesto por Miguel Garrido Leca y Marina Risco, una ferviente militante del Opus Dei y quien siempre ejerció un control permanente y absoluto sobre ella. Fue precisamente su madre quien la motivó a estudiar ballet cuando ni siquiera era una adolescente. Era una hermosa chica con muchísimo talento, muy inteligente y eso. Ella es muy comunicativa, es una persona muy simpática, comunicativa. Siguiendo una larga tradición familiar, Maritza estudió en el Colegio Sofianum, en San Isidro, y egresó de allí en diciembre de 1981, convertida en una estudiante ejemplar. Encabezó una campaña entre sus compañeros para cancelar el clásico viaje de promoción de fin de año, porque no le parecía razonable derrochar el dinero de esa manera. Hemos crecido prácticamente juntas. Hemos estudiado en el colegio, luego en la universidad. O sea, han sido muchos espacios que nos han congregado, ¿no? Y es una persona, pienso yo, ¿no? No ha dejado de serlo, es una persona alegre. Es una persona muy espontánea, muy chispeante, muy vivaz. En 1983, cuando solo traía consigo 18 años de edad y muchísimos sueños, ilusiones y anhelos, Maritza ingresó a la Universidad Católica para estudiar educación inicial. Apenas traspuso sus puertas, dejó atrás a esa ex señorita de alta sociedad y dio paso a esa muchachona medio hippie que tanto tiempo había mantenido escondida por dentro. Se volvió más rebelde, abandonó para siempre la religión católica y su formal estilo de vestir y adoptó actitudes mucho más contestatarias con su familia. Los padres son muy católicos, muy controlados, porque la única hija mujer, ¿no? Es más guapa, inteligente. Los padres la adoraban, pero ella al principio hacer su vida,
No rompió con sus padres, pero sí te asumir una actitud. Eran tiempos de cambio en la política peruana y los centros de estudios no estaban ajenos a eso. En medio de marchas estudiantiles rumbo a la Plaza 2 de Mayo, al lado de los movimientos sindicalistas más radicales de la época y de intensas discusiones políticas en los foros de la facultad, Maritza fue elegida representante de proyección social en el Centro Federado de la universidad. Todavía creo que había ese fervor, esa inquietud por querer hacernos presentes dentro también de los pocos espacios que habían frente a lo que vivíamos, que entonces estaba pues el gobierno de Alan García, toda la época del terrorismo que se inicia. Ella participó con nosotros en la mesa directiva, con el mismo espíritu. Al mismo tiempo, empezó a interesarse cada vez más en las artes y la cultura. Por eso, se integró al movimiento bohemio en torno al Jirón Quilca, el que estaba conformado principalmente por artistas subterráneos y los así llamados poetas malditos, todos de abierta tendencia izquierdista. Se acercaba gente desde locos, políticos, artistas, ¿no? De todo nivel, de toda clase. O sea, se hablaba de diversas formas de la realidad nacional, ¿no? Y de los movimientos que existían en esos momentos. Sorpresivamente, el 2 de agosto de 1985, y cuando ella tenía solo 20 años, Maritza contrajo matrimonio con Saúl Eduardo Mankiewicz Lisiech, un comerciante argentino de origen judío de 34 años de edad, a quien había conocido mientras cursaba el segundo año en la universidad. El vínculo duró menos de 2 años y ambos se separaron, según sus allegados, por las extremadas diferencias políticas que habían entre ellos. El tiempo se encargaría de confirmar esas distancias con una paradoja. A mediados de los 90, mientras su exesposa Maritza Garrido Leca cumplía cadena perpetua en la cárcel de Yanamayo, acusada de traición a la patria, Saúl Mankiewicz brindaba servicios a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos a través de la empresa de investigaciones de opinión, Mayéutica. Por ese trabajito, al ex esposo de la bailarina senderista se le abrió proceso este año en los juzgados anticorrupción. Se le acusa de haber recibido $2 millones de la caja chica del CIN. Mientras su relación con Mankiewicz se debilitaba, Maritza se aferraba con más fuerza a ese mundo intelectual de izquierda que tanto la seducía. En esos tiempos, el conviviente de Maritza Garrido era un tal Rafael Dávila. Rafael Dávila Franco Cabero era un poeta panfletario, miembro del grupo Cloaca y egresado de la Escuela de Literatura de la Católica, con el que Maritza mantenía una buena amistad, debido sobre todo a acentuadas coincidencias ideológicas. Él era amigo, no era integrante, era un amigo. Él venía de vez en cuando y conversábamos. Y se integraba a la mesa porque ya todo el mundo lo conocía. Por esa época, Maritza también había abandonado el ballet clásico. Y se inscribió en el grupo contemporáneo Danza Lima, donde estaba su prima y maestra, Maureen Llewellyn-Jones. Y he sido profesora de ella y ella bailaba al lado de nosotros en Danza Lima varios años, desde el año 86 hasta el año 90. Nuestra relación fue estrictamente por el arte, no por la parte, puedo llamarla política, pero nuestra relación fue artística. Una linda bailarina, mucha presencia escénica, era buena bailarina, sí. Y más o menos generacionalmente es más joven que yo, claro, pero sí hemos compartido espacios juntas, ¿no? En aquellos días, Maritza participó en algunos montajes teatrales. ¿Qué les ha dado fuerza últimamente? El país, la vida, no sé, la vida del país ahorita. El amor entre Maritza y Dávila Franco
también quedó registrado para la posteridad. Fue en una publicación de Cloaca llamada La Última Cena. Allí, el poeta Subte escribió un poema inspirado en la bailarina, llamado Chanson d'amour, o en castellano, Canción de Amor. Ella venía con él, pues, obviamente, y conversábamos, pero era muy callada, no hablaba mucho, no decía mucho. Gracias a las relaciones peligrosas de Rafael Dávila Franco, Maritza comenzó a frecuentar a otras personas y otros círculos más oscuros, menos transparentes. La editorial Asalto al Cielo, que había publicado precisamente el libro La Última Cena, también editaba textos prosenderistas a mediados de los 80. Maritza estuvo vinculada más o menos en los años 85, 86, con un grupo que estuvo dentro de el MRTA por la línea de González Olaechea. Ambos eran amigos de Alberto González Olaechea, un dirigente MRTista que frecuentaba los mismos ambientes intelectuales. Una intervención que se hizo en la cuadra 21 de la calle Garzón Jesús María, Maritza Garrido Leca estaba vinculada a ellos, ocupaba el mismo inmueble con ellos, ¿no? Por todo esto, no fue difícil que su nombre apareciera de un momento a otro en medio de las pesquisas de la policía antiterrorista. Este grupo, ya el año 86, aparece conectado con Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, haciendo trabajos de producción literaria, y por ese camino es de que se vinculan con gente del diario, que era un documento oficioso que editaba Sendero Luminoso. Al regresar, su ingreso a Sendero Luminoso. Hace un año sufre una reprobación, no la comenta nada. Su caída al lado de toda la cúpula de la organización. Estaba dentro Maritza Garrido Leca, Chaustegui. Y más adelante, el testimonio de la bailarina tras las rejas. No tengo nada de qué arrepentirme. Y después porque el arrepentimiento es la cuestión más baja moralmente, a mi modo de pensar, ¿no? En medio de sus estudios universitarios, Maritza viajó 2 semanas a Cuba. Allí aprovechó para hacer algunas presentaciones con su compañía de danza y también para participar en un seminario de educación. Según sus amigos, ese viaje le sirvió para definir ciertas posiciones políticas y tomar algunas decisiones personales. Fue así que apenas regresó a Lima, Maritza comenzó a fabricar su nueva vida. Para sus familiares y amigos más conservadores, ella era solo una talentosa bailarina de danza moderna que se ganaba la vida como profesora y que a la vez, junto con su enamorado, dictaba algunos cursos de educación primaria en el colegio Los Reyes Rojos de Barranco. Pienso que ella era bastante profesional en la actividad dancística, ¿no? Tanto es así que ella impartía clases a pequeñas, clases a adultos. Para el resto, era más bien una mujer de ideas perseverantes, con un promisorio futuro político que se sentía cada vez más atraída por las ideas más radicales de izquierda. En la segunda mitad de los 80, Nelly Evans Risco no solo era una exmonja del Villa María, que venía de sufrir un fracaso matrimonial, y tía de aquella bailarina de danza moderna llamada Maritza Garrido Leca, era también una de las colaboradoras más cercanas a Abimael Guzmán, el llamado presidente Gonzalo de Sendero. La familiaridad de Nelly Evans, que era una persona de mucha confianza para Abimael Guzmán, tan es así que se encargaba pues, de esta tarea de tanta confianza, ¿no es cierto?, de vigilarlo, custodiarlo y hacer las tareas más reservadas y confidenciales. Esto le decía que sospechamos que ella también haya influido en Abimael Guzmán para que Maritza Garrido Leca pasara a asumir ese rol de apoyo
a la cúpula de Sendero. En aquellos días, Maritza prácticamente deambulaba por la vida. Dejó la enseñanza primaria, terminó su romance con el poeta Rafael Dávila Franco intempestivamente, y mientras que a sus padres les decía que trabajaba en una agencia de traducciones, en realidad seguía relacionada con la danza moderna. Fue entonces que su tía Nelly, preocupada por el rumbo de su sobrina, la invitó a su casa, le obsequió algunos libros de ideología maoísta y tras intensas charlas de madrugada, empezó a advertir que Maritza podría ser útil a su organización subversiva. Es una cosa rara porque Maritza en un año sufre una transformación, por supuesto no la comenta nada, Lo cierto es que a comienzos de los 90, gracias a su tía Nelly Evans, Maritza ya había sido captada por el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, de Sendero Luminoso. Ellas llegan a partir de un sentimiento, diría yo, de culpabilidad, un sentimiento de responsabilidad social, de sentirse privilegiadas en un mundo donde reina la injusticia y sentir este privilegio como algo totalmente injustificado, como algo que no tiene razón, como algo que tienen que, pues de alguna manera, pagar. Fue en enero de 1991, cuando la violencia senderista ya se sentía diariamente en las calles de Lima, que el Grupo Especial de Inteligencia de la DINCOTE, el GEIN, pisándole los talones a Abimael Guzmán, le siguió los pasos hasta la casa del Jirón Buenavista, en Chacarilla. En ese operativo, en el que el jefe de Sendero logró escapar gracias a un golpe de suerte, Nelly Evans fue capturada. En ese momento, Maritza se apartó nuevamente de su familia, esta vez para siempre, y se fue a vivir junto con un arquitecto, Carlos Inchaustegui de Gola. Ella se acerca, se enamora del muchacho con el de su pareja, el arquitecto. Que sí, era Nadie entendía qué hacía Maritza, talentosa, bella e inteligente, con un tipo seco y sin brillo como Carlos Inchaustegui. Lo cierto es que en el verano del 92, ambos ya eran pareja y miembros del círculo más cercano al jefe de Sendero Luminoso. Para entonces, y aunque suene irónico, la guerra popular estaba en todo su esplendor. Los asaltos a comunidades indígenas, los asesinatos selectivos y los coches bomba en medio de la ciudad ya formaban parte de la rutina de los peruanos. Finalmente, la toma del poder continuaba siendo el objetivo de Guzmán y sus seguidores. Sin embargo, ¿cuál era específicamente el papel de la bailarina dentro de la organización? Recibir y hacer llegar documentación secreta, ¿no es cierto?, del Comité Central, asistirlo con alimentos, ropa de vestir, medicamentos, revistas, periódicos, etc. Al mismo tiempo, y para desorientar a sus familiares y amigos más cercanos, Maritza y Carlos Inchaustegui tenían que aparentar una vida que no tenían. Por eso, el arquitecto explicaba permanentemente a sus allegados que ambos se mantenían económicamente gracias a sus diseños de construcción y a las clases de danza que su mujer impartía. Creo que ella se lo guardaba bastante bien porque en todo lo que eran encuentros de danza, festivales, ella era muy profesional, ¿no? Es una cosa dura, pero es una cosa difícil de aceptar. Es una decisión totalmente de ella. Y es lo que ella ha escogido, ¿no? Es lo que ella creía estaba bien y es en lo que ella creía, ¿no? Maritza tenía poco contacto con sus padres. Por el contrario, había entablado una férrea amistad con su tío Celso Garrido Leca, un prestigioso músico clásico, varias veces premiado a nivel internacional, profesor de la Escuela Nacional de Música y a la vez militante del Partido Comunista Chileno. Y he tenido una relación de amistad con Maritza a través de la danza. Y llegamos a coincidir ideológicamente muchas cosas, ¿no? De izquierda con ella, entonces ya hubo más lazos junto con Celso, ¿no?
sinceramente la familia Concelso, porque los otros parientes, los más bien no son cercanos a la izquierda, más partida para la derecha. Los lazos no eran solo con Celso Garrido Leca. Maritza también entabló una estrecha amistad con la pareja de su tío, Patricia Guapara, una artista muy reconocida en los mismos circuitos culturales que ella frecuentaba. Soy músico, pues ha habido esta vinculación con Patricia, de crear cosas juntos, bailó cosas de Patricia, coreografías de Patricia, con música mía, muchas veces, como a ver esta vinculación, debe ser sí. En junio del 92, Maritza le envió a sus padres una carta desde el Cusco, diciéndoles que Carlos había tenido que viajar por motivos de trabajo y que ella lo iba a acompañar durante algún tiempo. Pero esa era solo una forma de mantenerse alejada de ellos, sin tener que dar explicaciones acerca de sus actividades. Yo creo que no estuvo. Creo que era lo que sus padres creían que ella estaba en el Cusco. Porque ya tenía cierta conciencia con sus padres, informándoles que estaban en Socorro, que estaban en la clandestinidad. Maritza nunca contestó las cartas que sus padres le enviaban mensualmente a una casilla postal cusqueña. Para entonces, gracias a sus trabajos de inteligencia, información precisa brindada por el senderista Luis Alberto Arana Franco, apodado Sotil, por la gran cantidad de pases o datos que entregaba en cada interrogatorio policial tras su captura, la DINCOTE ya estaba estrechando el círculo alrededor de Abimael Guzmán. Al regresar, las primeras pistas de la DINCOTE para llegar a la bailarina. Los desperdicios que dejaba en el camión de basura. Lo que dijo Maritza Garrido Leca en los calabozos apenas fue detenida. Yo soy una bailarina y lo que hago es dictar clases de danza, esa es mi actividad principal. Pero desgraciadamente en tu casa estaba pues el número 1 y la número 2 en vez. Desgraciadamente por eso dije. Y más adelante, la nueva vida en prisión de la ex escudera de Abimael Guzmán. Bueno, y ahora hacemos trabajos de bordado, tejido. ¿Cómo llegamos a Maritza Garrido Leca? Contribuyó muchísimo a su ubicación, a su identificación, la versión de Luis Alberto Arana Sotil. Aquel seguimiento fue clave. ¿Dónde estaba su importancia? Luis Alberto Arana Franco, ex responsable de la Academia Preuniversitaria César Vallejo y jefe del Departamento de Economía de Sendero, se había reunido el 4 de abril de ese año con Walter Zenón Vargas, el camarada Arturo, para acudir a una cita en la clandestinidad con su presidente Gonzalo. Lo que los agentes de la DINCOTE habían detectado mientras los vigilaban es que en todo momento los había estado escoltando un hombre de unos 30 años, barbita y gorra estilo Jorge Chávez. Hacen un nuevo traslado, esta vez ya a un lugar cercano al edificio Marzano. Están ahí y por tercera vez reaparece el mismo personaje a quien hemos descrito, este señor de la gorra. Lo que estaba haciendo es un trabajo de contrachequeo que se llama en inteligencia, ¿no? Es decir, tratar de detectar si alguien los estaba siguiendo. Después de eso, Arana y Arturo fueron a una playa de estacionamiento ubicada al lado del Teatro Marzano. De allí partirían para ver a Abimael Guzmán. Llegan al vehículo, era un automóvil de color granate y dentro de él se encontraba una señorita de aproximadamente 22, 23 años, según refiere Arana, simpática, de cabello largo, ondulado, de tez blanca, ¿no? Lo que él llamaba una especie de miraflorina. Suben al vehículo, Arana en la parte posterior, y Arturo le indica que se eche sobre el asiento, y luego le alcanza una toalla que había llevado consigo esta dama para que se cubra los ojos, y parten con rumbo desconocido. Por la rapidez con la que actuaron los senderistas esa noche, los agentes de la policía no pudieron seguirlos.
En cambio, llegaron a una importante conclusión. Había que encontrar a esa mujer de aspecto miraflorino y al tipo de la gorrita. Tras una intensa búsqueda en las oficinas del estacionamiento y en los registros del Ministerio de Transportes, un dato salió a la luz. Aquel vehículo pertenecía a un tal Carlos Inchaustegui. Una mirada a la fotografía de su documento de identidad fue suficiente para identificarlo finalmente como el misterioso tipo de la gorrita. Por su parte, Arana Franco, Sotil, fue detenido pocas semanas después de ese encuentro y confesó qué había ocurrido aquella noche del 4 de abril. ¿Por qué? Por comentarios. Cuando hemos salido, se van mirando las piezas. Después de eso ya ha seguido el recorrido, a las cuentas, ¿no? Un momento está como un terreno accidentado, ¿no? Entonces ya, bueno, ahora el hijo tiene que echar. No, yo el pato, Le quitan la toalla, baja, habrían pasado más o menos 5 o 8 minutos y hace su ingreso Abimael Guzmán. Esa noche, sin saber exactamente en qué lugar de Lima estaba, Arana Franco recibió algunos encargos logísticos, entre ellos conseguir un nuevo local partidario. Gracias al dato de un camarada, alquiló una casa del Jirón General Silva en Miraflores, pero nunca pudo usarla porque fue capturado pocos días después. Lo curioso es que, tras registrar el lugar, los investigadores averiguaron que, semanas antes, allí había estado hospedada una extraña pareja compuesta por un hombre de barba y gorrita y una mujer medio pituca que usaba un auto granate. Eran Carlos Inchaustegui y Maritza Garrido Leca. Un oficial del GEIN recordó que la última vez que lo siguieron, Carlos Inchaustegui se les perdió de vista en las inmediaciones de la avenida Villarán, en la urbanización Los Sauces, en Surquillo. Tras instalar varios puestos de observación, la policía obtuvo resultados. Una mañana, lo vieron entrando a una panadería. Era suficiente. Desde ese momento, no le perdieron el rastro, y él mismo, sin saberlo, los llevó a una casa de 2 pisos, ubicada en la calle 1. Pocas horas después, cuando su mujer salió a despedirlo a la puerta de la casa, confirmaron sus sospechas. Se trataba de la enigmática conductora de aquel auto granate. Se trataba indudablemente de dar la impresión entre el vecindario que era una pareja, ¿no es cierto?, de esposos. ¿Cuál era la fachada de esa casa? La cobertura que daban tanto Maritza y Inchaustegui, fue que el primer piso estaba constituido una suerte de academia de danza, ¿no? Arriba, y arriba, y arriba, ¿ya? A la diagonal alta. Ambos fueron bautizados como Lolo y Lola y pasaron a ser prioridad en las investigaciones de la DINCOTE. Esa casa era vigilada, filmada y fotografiada diariamente. Así, vieron llegar algunas bailarinas que no tenían idea de lo que pasaba en el segundo piso de la vivienda. Una mañana, tras observar las fotos tomadas a Lolo y Lola, Maritza fue identificada por un experimentado agente de la DINCOTE que la recordaba vinculada al grupo que imprimía el vocero senderista El Diario en 1986. Un rostro tan lindo no se puede olvidar tan fácilmente, dijo el oficial. Se misionó a un elemento de esa unidad para que diariamente hiciera el recorrido con el camión que recoge la basura y pues no era buen recaudo. Todos los desperdicios que dejaba se encontraban de cajetillas de cigarrillos, de la marca que consumía Abimael Guzmán, algunas cajas ya vacías de medicamentos, y un documento se encontró en una oportunidad con unas inscripciones vinculadas a Sendero.
Paralelamente, era agosto de 1992 y Sendero Luminoso había emprendido su campaña más cruel contra los limeños. Atentados sin misericordias, como los de la calle Tarata en Miraflores, e innumerables asesinatos selectivos a policías o dirigentes barriales ya eran cosa de todos los días. Era imprescindible determinar con absoluta certeza si Abimael Guzmán estaba escondido en la casa de la calle 1. Lola, en todo momento tiene la puerta cerrada con llave. Saca las llaves de entre la cadera, de entre el pantalón, las abre. Y es muy extraño esto, como se puede observar, pese a que ella se encuentra muy cerca de la casa, muy cerca de la puerta. Esos detalles, quizás insignificantes para cualquiera, apuntaban en la dirección correcta. Había demasiadas coincidencias. Compraban mucho alimento para 2 personas delgadas, prendas de tallas diferentes a las de ambos y medicamentos que aparentemente no necesitaban. También se observaban desplazamientos internos que no correspondían a una casa habitada solo por 2 personas. Mira, compadre, si me escuchas, acaba de salir una mujer y ha abordado un carro blanco grandazo, de eso antiguo, está yendo con dirección al grifo. El GEIN ya no podía esperar más. Apenas tuvieran la oportunidad, entrarían a la casa. La ocasión se presentó la noche del 12 de septiembre del 92, cuando 2 amigos de Maritza fueron a visitarla, Celso Garrido Leca y Patricia Aguapara. Ellos habían estado tomando un café y decidieron ir a visitar a su sobrina Maritza Garrido Leca para tratar del tema de un vestuario para una obra que pensaba poner donde debía ser la bailarina Patricia Aguapara. Y fueron a visitarla a este lugar. En el trayecto compraron una caja de vino para invitarla a la sobrina y así llegaron a la casa entre 6:30 y 7 de la noche. Mientras tanto, los jefes del operativo, los oficiales Antonio Quetín Vidal, Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro, llegaron a una conclusión. Apenas salieran los visitantes, allanarían la casa. Para eso, los efectivos de la DINCOTE se instalaron en una bodega aledaña. 3 agentes, habían 3 acá y 2 agentes que eran la pareja. Era en la red. ¿Tomaban gaseosa? Sí, estaban tomando gaseosa, pues. Ellos acá tomaban gaseosa y estaban tomando gaseosa y comiendo así bocaditos, ¿no? Permanecieron ahí aproximadamente hasta las 9 de la noche, conversando de música, de ballet y de baile, y consumieron esa caja de vino, ninguna otra cosa más. Después llegó el momento de la despedida, a las 9 de la noche, para retirarse. Los acompañaron hasta la puerta y cuando se abrió la puerta de calle, ingresó un tropel de gente que los avasallaron totalmente, los derribaron en el jardín. Pocos segundos después, los oficiales confirmaron sus sospechas. Ese era el escondite del llamado presidente Gonzalo y de toda la alta dirigencia senderista. Al regresar, el interrogatorio a Maritza Garrido Leca en la DINCOTE. ¿Me iban a mandar a la cadena perpetua o al garrotazo o a saber Dios qué? ¿Y por qué con esa luz? Y las confesiones que brindó a la televisión. ¿Usted no se considera terrorista? No, por supuesto que no. Ella negó que conocía que Abimael Guzmán y Beni Parraguirre ocupaban el 2.º piso. Trató ella de apartarse de Sendero. Ocupación bailarina profesional. Quiere matar al presidente González. El pueblo grita. Defender la vida del presidente González. Sin embargo, las desafiantes poses de aguerrida senderista que adoptaba ante la prensa desaparecían cuando estaba frente a los oficiales del GEIN. Los primeros días, siempre usando su habitual tono atrevido, ella negaba ser miembro de Sendero Luminoso. Mi actividad es ser una bailarina. ¿Sabes lo que es ser una bailarina de danza contemporánea? Sí, bueno, no sé si sabe, pero esa es mi actividad principal. Y dicto clases y bailo. Y hace un tiempo que preparo una coreografía mía. Si quieres te la cuento o si quieres te la bailo. ¿Por qué no me la cuento? Pero lo que pasa es que
ya pues ustedes me han embarrado, ¿no? Yo soy una bailarina y lo que hago es dictar clases de danza, esa es mi actividad principal. Pero desgraciadamente en tu casa estaba pues el número 1 y la número 2. Desgraciadamente por eso dicen. Incluso negaba hechos absolutamente comprobados y verificados por los agentes, como la compra de medicinas, cigarrillos y alimentos que ella y su pareja no consumían. ¿Para quién comprabas medicinas? No estoy tratando de engañar a nadie. Te pregunto, No compraba ¿para quién medicinas, comprabas compraría medicinas algún momento para mí, para mi conviviente. ¿Tú no sufres de los nervios? Yo no compraba medicinas para los nervios. ¿No? Una vez he comprado medicinas para mi conviviente que quería dormir en las noches porque tiene sueño ligero. No es una buena coartada. Radán, creo que se llama, nada más. Eso No todo es- lo he comprado para los nervios. No es una buena coartada. No dice coartada, estoy diciendo lo que sé. Bueno, no es una buena justificación. Tienes que buscar argumentos más consistentes. El golpe para los padres fue terrible, ¿no? Y fíjate, no tenía nada que ver y se encuentran dentro del comité central. Tienen la red de España, ¿no? El general Quetín Vidal fue testigo del primer encuentro que Maritza tuvo con sus padres tras ser capturada. La primera entrevista, muy breve, casi sin palabras, ¿no? Los padres doblegados, moral y psicológicamente, pero sin recriminaciones, ¿no? Como comprendiendo lo que estaba ocurriendo. Solo unos días después, Maritza fue trasladada a la base de La Joya en Arequipa. El 7 de octubre del 92 fue sentenciada a cadena perpetua por el delito de traición a la patria por un tribunal militar y enviada al inhóspito penal de Yanamayo, ubicado a las orillas del lago Titicaca, en las alturas de Puno. ¡Defender el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo! Desde entonces, solo un par de veces accedió a brindar una entrevista. La primera ocurrió en diciembre de 1994. Por ejemplo, la guerra popular no se puede seguir desarrollando. Sin su camarada Gonzalo. Sin la jefatura del Partido Comunista del Perú, el presidente del Partido Comunista del Perú, en libertad. Él es irreemplazable. Creo que sí. Feliciano nunca podría reemplazarlo. ¿O sí? Y dijo que no se sentía arrepentida por el papel que había jugado en la guerra popular. No tengo nada de lo que arrepentirme. No. Y el acuerdo de paz no es arrepentimiento. Varios años más tarde, Maritza fue trasladada al penal de Socabaya en Arequipa, donde sus condiciones de encierro fueron mucho más tolerables. Allí brindó su última entrevista ante una cámara de televisión. ¿Usted no se considera terrorista? No, por supuesto que no. ¿Qué se considera? Bueno, soy una prisionera política, una prisionera de guerra, y soy una hija del pueblo peruano, eso es lo que ¿Y no ha cometido ningún delito según su No, por supuesto opinión? que no. Pertenecer a Sendero Luminoso no es un delito, según No su opinión. pertenezco a Sendero Luminoso. ¿A usted no pertenece? No pertenezco al Partido Comunista del Perú. No tengo nada de qué arrepentirme. Y después porque el arrepentimiento es la cuestión más baja moralmente, a mi modo de pensar, ¿no? Es el decir, yo soy o yo no soy, y él es y él también. El que vuelva a haber un proceso de lucha armada en el país no tiene directa relación con que personas estén o no estén en la cárcel. Eso lo dirá la historia. Eso lo dirá la lucha de clases. No lo diré yo, no porque sea el deseo de una persona, eso va a recomenzar o no recomenzar. Eso recomenzará cuando la historia lo determine. Su padre, su madre, la visita, han ido hasta cuando estaba allá en Cuba, ¿no? Y los hermanos también, o sea, la visita y hay una plena comunicación entre su familia. Desde mayo del 2001, Maritza Garrido Leca está geográficamente más cerca de los suyos. Ella actualmente sigue recluida en la prisión de máxima seguridad de Chorrillos, compartiendo el lento transcurrir de las horas con otras terroristas como ella. Según algunos, su vida allí transcurre alejada de cualquier práctica partidaria, dedicada al trabajo manual y la lectura. Ahora terminamos su carrera. El año pasado, cuando tenía que dar exámenes, su madre fue a la Católica a decirle que iba a pagar el pasaje de los catedráticos porque se fueran hasta la prisión de Puno a tomarle. En eso la traen a Lima y fueron a la
cárcel a tomarle rezando y algo, sobresaliente la chica. Otros aseguran que ella estaría pensando en participar nuevamente en la política, esta vez desde otra trinchera. Ha seguido realizando tareas del partido, es decir, organizarse dentro del penal, formó un movimiento femenino, movimiento popular femenino, ¿no? En julio del año pasado, Maritza fue fotografiada en el penal de Chorrillos por la revista Caretas, cuando formaba parte de una ceremonia por el Día del Rehabilitado. Esa fue su última aparición pública. Un par de meses antes, había enviado una carta a un canal de televisión demandando a las autoridades para que se proceda a un nuevo juicio, esta vez en un tribunal civil y con las garantías que el caso exige. Sus defensores alegan que la condena que le fue impuesta fue excesiva. Si tú detienes a una persona subida a un coche que va a ser destinada a una acción criminal, como fue lo de Tarata, tú lo detienes, presentas sus pruebas ante un juez, lo confrontas y lo condenas. Eso es un juicio justo, pero no que lo lleves, lo encapuches, lo lleves con un juez encapuchado, un fiscal encapuchado, muchas veces el abogado de oficio encapuchado. Atrás quedó esa soñadora estudiante universitaria, esa mujer enamorada que se casó cuando era casi una adolescente y esa joven promesa de la danza moderna. Pero nadie podrá olvidar los asesinatos selectivos, los coches bomba y los sangrientos delirios de grandeza del presidente Gonzalo. Maritza Garrido Leca tiene actualmente 37 años de edad, está a punto de cumplir 10 años en prisión y aunque sus abogados han presentado un habeas corpus solicitando un nuevo juicio, todo indica que su sentencia seguirá siendo, para siempre, la que corresponde a los cabecillas de aquella inmisericordia gavilla de asesinos, la cadena perpetua. Actualmente, Maritza está recluida en el penal de Santa Mónica, en Lima, donde purga una condena de cadena perpetua. Sin embargo, en las últimas semanas, sus abogados han solicitado un recurso de habeas corpus para que se le reduzca la condena. Eso significa que Garrido Leca está esperando de la sociedad esa misericordia que Sendero Luminoso jamás mostró con sus miles de inocentes víctimas. Hasta la próxima edición de Vidas Secretas. Muchos espacios que nos han congregado, ¿no? Es una persona, pienso yo, ¿no? No ha dejado de serlo, es una persona alegre, es una persona muy espontánea, muy chispeante, muy vivaz. En 1983, cuando solo traía consigo 18 años de edad y muchísimos sueños, ilusiones y anhelos, Maritza ingresó a la Universidad Católica para estudiar educación inicial. Apenas traspuso sus puertas, dejó atrás a esa ex señorita de alta sociedad y dio paso a esa muchachona medio hippie que tanto tiempo había mantenido escondida por dentro. Se volvió más rebelde, abandonó para siempre la religión católica y su formal estilo de vestir y adoptó actitudes mucho más contestatarias con su familia. Los padres son muy católicos. Particular, quien custodiaba al camarada Gonzalo, era una bailarina de danza moderna. 2 semanas después, trayendo consigo un traje a rayas, una actitud desafiante y arengas senderistas a flor de piel, Maritza dejó en el pasado su talento como bailarina. A partir de ese día, su historia se convirtió en una oscura leyenda. Ocupación, bailarina profesional. Genocida que mata al pueblo, desde patria, que matar Maritza Yolanda Garrido Leca Risco nació el 27 de marzo de 1965 en el distrito de Bellavista, en el Callao, y es la menor de una familia de 5 hermanos, es decir, la hija más pequeña del matrimonio compuesto por Miguel Garrido Leca y Marina Risco, una ferviente militante del Opus Dei.
y quien siempre ejerció un control permanente y absoluto sobre ella. Fue precisamente su madre quien la motivó a estudiar ballet cuando ni siquiera era una adolescente. Era una hermosa chica con muchísimo talento, muy inteligente. Y eso. Ella es muy comunicativa, es una persona muy inspirada, simpática, comunicativa. Siguiendo una larga tradición familiar, Maritza estudió en el Colegio Sofianum, en San Isidro, y egresó de allí en diciembre de 1981, convertida en una estudiante ejemplar. Encabezó una campaña entre sus compañeros para cancelar el clásico viaje de promoción de fin de año, porque no le parecía razonable derrochar el dinero de esa manera. Hemos crecido prácticamente juntas. Hemos estudiado en el colegio, luego en la universidad. O sea, han sido... En Surquillo. Mira, compadre, si me escuchas, acaba de salir una mujer que se va a abordar un carro blanco grandazo, de eso antiguo, está yendo con dirección al piso, Filipo. Aquella noche, tras poner en práctica la llamada Operación Victoria, la policía antiterrorista dio uno de los golpes más recordados de todos los tiempos. Capturó con vida a Abimael Guzmán Reynoso y a toda la cúpula de Sendero Luminoso. Al fin y al cabo al hombre le puede quitar las cosas menos lo que tiene tapas. A nadie, así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Cuando lo conocemos, la historia lo va a reconocer. Esa captura traía consigo un dato ciertamente particular. La declaración pública del señor presidente del Consejo de Ministros ha concluido. Muchas gracias. Esa fue la conferencia. Maritza lo tenía todo para ser feliz: juventud, belleza, inteligencia y mucho talento para el arte. Pero todo eso quedó atrás de un momento a otro, más exactamente la noche del sábado 12 de septiembre de 1992, cuando un grupo especial de agentes de la DINCOTE allanaría una casa de 2 pisos ubicada en Los Sauces.